Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Sagitario. A partir del 16 de enero se va a normalizar todo. Actualmente, mi querido Sagitario, todavía continúo lo que es en Perú. Estoy de vacaciones, por eso que no estoy entregando lo que es lecturas continuamente, mi querido Sagitario. Me sale lo que es la carta de la muerte, que está relacionado con el signo de Escorpio, y también que nos dicen un renacimiento, mi querido Sagitario, o simplemente puedes tener lo que es una oportunidad de volver a empezar otra vez desde cero. También está relacionado con la parte pasional, cariño. Vale. Siento, mi querido Sagitario, que en este 2025 o a partir de esta fecha, es como que te viene a tu mundo una oportunidad de hacer bien las cosas, una oportunidad de volver a ser feliz, una oportunidad con esa persona, con ese proyecto, con ese sueño, mi querido Sagitario. Porque esta carta es como si fuera el ave fénix, resurges desde tus cenizas o crece un sentimiento, un amor. Si tú de repente pensabas que ya no había nada que vivir con una persona, te equivocas, porque vas a tener una oportunidad de volver a ser feliz con él o con ella. Y esto no todo tiene que ser amor de pareja, porque también puede ser lo que es en el tema del proyecto, el trabajo, los sueños. Si tú me dices, Richard, estaba intentando sacar adelante un proyecto, pero no ha funcionado. Bueno, simplemente en esa fecha no funcionó, pero a partir de ahora tú puedes volver a intentarlo otra vez. Un examen, un proyecto, yo qué sé, algo que tú estás buscando hace tiempo, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos. Me sale lo que es Piscis o Acuario, Leo, te enseño las cartitas, Capricornio, y cierras con Cáncer. Muy bien. Continuamos con el tarot Z. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, mi querido Sagitario. Muchas veces, cuando yo hago lo que es lecturas personales y sale la carta de la muerte, uy, se asusta. Yo también me asustaría si no supiera qué significa, ¿no? Pero la carta de la muerte son oportunidades, renacer, resurgir como el ave fénix, volver a empezar otra vez. Y también representa pasión. La carta de las de espadas, vale. Siento, mi querido Sagitario, que hay una persona como que quiere decirte algo o quiere comentar o hablar contigo, pero por alguna cosa, por alguna circunstancia, tiene como una armadura, como que se protege, como que tiene algún tipo de desconfianza. Pero quiere hablar contigo, quiere decirte algo, Sagitario. El otro punto también, mi querido Sagitario, posiblemente también puede ser que hay una persona que siente alguna pasión o está resurgiendo una pasión, pero no te lo quiere decir, por el momento. Porque es una carta que nos hablan de ideas, de proyectos, de sueños, etcétera, etcétera, pero este personaje tiene lo que es una armadura, entonces todavía no se libera de esa carga. Vamos a seguir, vamos a ver. La carta del 9 de bastos, vale. Si tú de repente, Sagitario, me dices, Richard, yo estoy tratando con una persona, estoy conociendo a una persona, pero a veces siento como que esto no tiene futuro, porque es un poco frío, porque yo soy una persona pues muy intensa, normal, eres elemento fuego, y esta persona pues a veces lo noto apagado, apagada, parece como que no tiene interés por mí. Vale. Recuerda que esta persona siente algo por ti, pero se pone una armadura. A lo mejor tiene miedo a ser dañado. A lo mejor, cariño, piensa que si te lo entrega todo, tú simplemente pues te vas a desanimar o te vas a aburrir. Tú has escuchado la música, cariño, de Alejandro Fernández, te bajé las estrellas de un solo golpe, quizás ese fue mi error. Pues esto lo está pasando a él o a ella, mi querido Sagitario, ¿vale? Hay una persona que siente algo por ti, pero pone una barrera. Se está protegiendo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas
y la carta del caballero de bastos. Y veo que esta situación muchas veces está causando problemas en la relación, en la comunicación entre ustedes. Porque aquí yo veo un reclamo. Aquí yo veo un reclamo, Sagitario. ¿Por qué te portas así conmigo? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué de repente estás frío? ¿Por qué llegas tarde a casa? Me he tardado 30 segundos. Suficiente. Demasiado. Cariño. La carta del caballero de bastos, la discusión. La discusión. No es que esta persona no te quiera. No es que esta persona no sienta algo por ti. Simplemente puede ser su carácter, cariño. Hay personas que son fríos. Mira, yo te soy sincero, ¿vale? Yo soy de esas personas que me gusta ser cariñoso, todo, pero cuando a mí una persona me abraza mucho, me siento como incómodo, sinceramente. Me siento como extraño, pero no es porque no tenga sentimientos, simplemente porque quizás pues desde niño no me daban tantos abrazos y me llama la atención. Entonces, yo siento que esta persona siente algo por ti, pero tiene esa manera de ser tan extraña, por decirlo así. Que a la mínima que tú eres muy cariñoso, muy cariñosa, pues te dice gracias. Prácticamente tienes que obligarle para que te dé un beso, cariño, porque es como que no le sale, pero es porque es su forma de ser. Entonces, es importante que tú le entiendas o es importante conversar porque si no, esto trae muchos conflictos, Sagitario. Siento que las cosas se están confundiendo. Vamos acá más cartas. La carta del Rey de Copas, la carta del As de Copas, mira, esta carta está debajo de la carta del As de Espadas. Esta persona siempre te piensa, esta persona siempre te lleva en su mente, en su recuerdo, cariño, en sus sentimientos. Y aquí, corazón, es una persona que quiere amar, tiene sentimiento por ti, pero es cierto que se porta frío, pero tiene sentimiento por ti, Sagitario. Entonces tú estás lidiando con una persona que arrastra traumas, cariño, por eso que se porta así, pero no quiere decir que no te ame, te ama, Sagitario, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta del 4 de copas, la carta del loco, vale. Por otro punto, mi querido Sagitario, muchos de vosotros posiblemente van a conocer a una persona, solteros y solteras, que llega a lo que es a vuestras vidas. Esta persona es como que te lo entrega todo de la noche a la mañana, pero tú tienes tus dudas. ¿Estará siendo sincero? ¿Por qué va tan rápido? ¿Ves cómo cambian las cosas? Hay un grupo de ustedes que quiere que la otra persona te entregue todo, y entonces la otra persona es un poco frío, y ahora llega una persona para un grupo de ustedes que te entrega todo y te sorprende. ¿Por qué me dice que me ama si apenas me conoce? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me llama? ¿No será que a lo mejor está jugando conmigo? ¿No será que sus intenciones no son buenas? ¿Quién te entiende, Sagitario, cariño? De verdad. Cuando te dan poco, ¿por qué te dan poco? Cuando te dan mucho, ¿por qué te dan mucho? Bueno, Sagitario, el hecho es, mi querido Sagitario, no te ahogues en un vaso de agua, cariño. Esta persona te quiere, esta persona te piensa, esta persona tiene sentimiento por ti. Esta persona te ama, Sagitario. Simplemente pues que te estás topando con personas, hay un grupo de ustedes que es un poco frío, le cuesta expresar, y hay otra persona pues que es muy intensa, ¿no? Pero te ama, mi querido Sagitario. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. La carta del 6 de espadas, la carta del 4 de bastos, la carta del caballero de espadas y la carta del 3 de espadas. Vale, muy bien. Estás un poco triste, un poco melancólico, melancólica, porque hay una persona que ha hecho un viaje. Hay una persona que posiblemente ha tenido que regresar, yo que sé, a su ciudad, a su país, a su continente. Tú como que quieres tomar una decisión porque piensas que esta persona no te ama. Quizá de repente porque cuando ha llegado a su país, a su ciudad, pues no te dice nada. Siento, mi querido Sagitario, que en esta circunstancia, si hay una persona que ha viajado y simplemente no se comunica contigo, tendrías que sospechar en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del 3 de espadas, cariño. Me están diciendo que alguien traiciona
Alguien no está siendo sincero o sincera al 100%. Para el grupo de personas que ha hecho un viaje, hay una persona que ha hecho un viaje y aquí veo tu estrés. ¿Ves? Este hombre cómo se agarra la cabeza así, cariño. Y aquí la carta del caballero de espadas que tú quieres reclamar. Algo me dice Richard en mi intuición que algo no marcha bien. Siento que esta cucaracha me está mintiendo. Haz caso de tu intuición, cariño. Haz caso de tu intuición, porque algo no está marchando bien, mi querido Sagitario, especialmente para el grupo de personas que tienen lo que es a su amor en la distancia, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la muerte es un no. Bueno, la carta de la muerte no es un no definitivo, ¿vale? Todo puede pasar. Dice, se cierra un ciclo, pero luego van a volver a empezar otra vez. Ese es el mensaje. Escorpio. Opción 2, la carta del Papa es un sí. Aries. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver. Dice, espejito. El número 48 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vale. Estás lidiando con una persona que puede ser mayor que ustedes. Cuidado con los suegros. Cuidado también con una persona mayor que aparentemente, cariño, dice ser tu amigo o tu amiga, pero es como que tiene como algo oculto. A veces confundimos y decimos, uy, mi suegra me quiere, mi suegro me quiere, uy, somos íntimos. A veces hasta rajamos de su hijo y de su hija, hablamos mal. Cuidado. Cuidado porque te estás confiando mucho, cariño. Quieras o no, su hijo o su hija, sea bueno, sea mala o malo, cariño, va a seguir siendo su hijo. ¿Me entiendes? O su hija. Entonces, ten mucho cuidado, mi querido o querida Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Vamos a ver las características. Muchos de vosotros posiblemente coinciden con una persona a la cual te causa nervios de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que están lo que es en un lugar donde hace mucho frío. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, también me dicen. Es como que te hubieras encontrado con una persona que no ves hace mucho tiempo y esto pues te ha causado un poco de nervios. La carta también de la justicia, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero especialmente lo que es un Libra. Una persona que tiene rasgos asiáticos, cabello negro. Una persona que a lo mejor de repente su trabajo está relacionado con la justicia o las leyes o documentos legales, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte. La carta del 4 de copas. Hay una persona que es menor que ustedes. A lo mejor tú me dices, Richard, yo siempre le he dado muchas oportunidades, pero siempre termina traicionándome o defraudándome. Esta persona te piensa, pero le falta un poco de madurez. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. A lo mejor de repente es una persona que viene de un pueblo también o de una ciudad muy pequeña, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? ¿Por qué? Porque por una parte hay una persona que te quiere, pero por otra parte, especialmente para el grupo que está en la distancia, algo oculta. Hasta la vista, Sagitario. Bendiciones de corazón, siento ese Escorpio muy fuerte.